usted estudia y se vuelve técnico y decide comenzar a trabajar. Primero monta un restaurante con una de sus novias, con una de sus parejas, y ahí es cuando empiezan las amenazas, cuando usted empieza a sentir de una u otra manera la presión por parte de los grupos armados. Sí, básicamente yo tengo la fortuna de haber estudiado más que mi familia, porque me gustaba. Yo desde el principio quería ser distinto, y entonces mi papá pues me dio la oportunidad de estudiar mi familia, y yo terminé siendo un bachiller técnico agropecuario en un colegio que estaba en Florencia, en la zona rural. Y con el tiempo entonces me dio la oportunidad de seguir trabajando en la parte de educación. Siendo bachiller técnico agropecuario, en ese entonces los docentes no requerían de una preparación o de un título académico como normalista. Entonces en el Caquetá, pues por la necesidad del servicio y todo ese proceso, utilizaron los bachilleres para que se fueran a zonas apartadas del Caquetá. De hecho, el Caquetá es muy grande, y tuve la oportunidad entonces de ser docente en una zona muy apartada que es Solano, Caquetá, que aún se llega por vía fluvial. Y ¿Es de la única manera de llegar allá? claro, es la única manera. De allí tenía que quedarme en Solano, que es una población que solamente había un carro. Era una novedad ver un carro. Hay cerca una zona, hay una base militar que es una de las en las que están, por ejemplo, presencia de ejército gringo. Y allí había que caminar 6 horas de ahí para la escuela. Había que caminar, las escuelas son hechas en madera. Eso es en los 90, más o menos. En los 90, como en el 93, algo así. Y llegó ahí porque también una víctima de la violencia, que fue Jesús Ángel González Arias, que era en ese entonces del gobernador del Caquetá, me dio también la oportunidad. De llegar a ocupar ese puesto. Y lo hice también porque necesitaba sentirme independiente. ¿Ve? Y mi papá quería que yo no me fuera a trabajar porque yo era el niño de la casa. Es decir, de ese tiempo a hoy han pasado muchas cosas porque yo era el niño de la casa. Yo era el que, si no desayunaba a las 9 de la mañana, me desmayaba. Yo era el enclenque de la casa, y entonces mi papá no quería que saliera de la casa. De hecho, mi papá se llama Marino, entonces por eso me consentía tanto. Después de ser docente, bueno, está el restaurante, luego la docencia, llega usted a Puerto Rico. A Puerto Rico, en el Caquetá, a trabajar en un colegio, primero, pues como hacer las labores de un secretario, de una secretaria, y luego termina, digamos que manejando el presupuesto, la tesorería del colegio. Me permito organizarle la idea ahí como para completarla. Finalmente yo lo que hago es irme hacia Solano. En Solano, Caquetá, estoy un año, salgo de allí, me trasladan luego a San Vicente como docente, y conocí a la que es la mamá de mi hijo. Me enamoré, como le pasa a todo, y entonces decidimos que no queríamos eso, sino que nos queríamos venir para Bogotá. Y entonces, como ella estaba terminando el colegio, y en esas aventuras de colegio resultó ella embarazada. Se nos quedó todo allí porque finalmente dijimos no nos podemos seguir en estas condiciones, y yo ya había renunciado a mi vacante como docente. Y me quedé sin puesto. Entonces, en el colegio donde yo había terminado, había el aviso que se necesitaba secretaria. Y es lo que le comentaba hace un momento, y decía, y fui a donde el rector y me dijo, no, yo necesito ser una secretaria, yo no. Y además que yo no sabía ni siquiera escribir a máquina. Y le rogué tanto que me dio la opción de ser secretario, y entonces fue cuando montamos el restaurante con señora. Con mi señora, con la mamá de mi hijo. En ese proceso de montar el restaurante que quedaba en la vía de Florencia, Neiva, por la vía antigua, es donde llega, por ejemplo, el primer grupo guerrillero y nos piden, por ejemplo, que nosotros tenemos que aportarle a la causa. ¿Usted se acuerda de ese día? Claro, claro, porque era una noche y ya estábamos cerrando el restaurante, eran como las 8, y llegaron 2 muchachos común y corriente y nos llamaron. Me dijeron a mí básicamente que ellos eran del grupo guerrillero de las FARC,
y que el comandante nos había mandado a decir